En esta oportunidad hablaremos de la teoría general del costo, haciendo una revisión de los conceptos más importantes. Existen dos grandes grupos de hechos económicos registrables. Por un lado, las transacciones con el contexto externo, en las que el ente participa como sujeto no exclusivo. Por ejemplo, compras, ventas, pagos, cobros. Y por otro lado, las transformaciones internas de valor, en las que el ente es el sujeto exclusivo del hecho, como por ejemplo el consumo y la producción. Los hechos económicos, tanto de consumo como de producción, son los que la contabilidad de costos, como subsistema de la contabilidad general, deben atender, buscando precisamente darles la expresión monetaria necesaria. El costo como problema económico antes que contable. El problema de la gestión y de la dirección de las unidades económicas consiste en obtener y combinar eficientemente recursos escasos en orden de maximizar determinados objetivos. Es decir, se trata claramente de un problema económico. Entonces, el costo, desde la perspectiva económica, no sería otra cosa que la vinculación válida entre un resultado dado y los factores considerados necesarios para su obtención. ¿Cuál es el problema económico? El problema económico por excelencia es la escasez. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros tenemos distintas necesidades. ¿Cuántas necesidades tenemos? Las necesidades son infinitas con respecto a los bienes que hay para satisfacerlas. Los bienes son escasos. Las necesidades humanas se satisfacen solo mediante la disposición de cantidades de bienes, y estos bienes son siempre escasos y económicos. Cuando hablamos en economía, hablamos también de la maximización de la utilidad. O sea, todo consumidor quiere satisfacer su utilidad. Y utilidad en economía es el grado máximo de satisfacción de una necesidad. ¿Cómo satisfacemos las necesidades? Con bienes. Esos bienes los encontramos en el mercado y son aquellos por los cuales pagamos un dinero. No son libres, no son de libre disponibilidad, tienen propietarios, porque una vez que los pagamos son nuestros, y son objeto de intercambio y deben ser producidos. En cambio, la diferencia con los bienes libres es que son de libre disponibilidad, son provistos por la naturaleza, no son objetos de intercambio y no son producidos. ¿Sí? Un ejemplo de un bien libre es el aire que respiramos. Es obvio que existen bienes que son provistos por la naturaleza y en consecuencia son de libre disponibilidad, como el oxígeno que respiramos, por ejemplo. A los pertenecientes a esta categoría se los denomina bienes libres. A diferencia de los bienes libres, la característica de los bienes económicos es que no son de libre disponibilidad, ya que tienen propietarios y por lo tanto son escasos. Para disponer de ellos resulta necesario una relación de intercambio previa. Las relaciones de intercambio se verifican debido a que, por un lado, los sujetos económicos con necesidades insatisfechas perciben la existencia de productos poseedores de capacidad para satisfacerlas. El reconocimiento de que el producto posee un valor de uso predispone al sujeto a entablar una relación de intercambio con el propietario del producto útil. Esta se concreta en la medida en que se coincida en un valor de cambio que impulse al comprador a entregar una cierta cantidad de unidades monetarias a cambio de una cierta cantidad de bienes, es decir, un precio determinado, y al vendedor a actuar
a la recíproca, entregando esa cierta cantidad de bienes a cambio de un precio. Entonces, para resumir, el problema económico dijimos que era la escasez y que los bienes económicos tienen la característica de ser escasos. Y además, que a estas redes de interrelaciones entre las organizaciones, sea Estado, empresas, etc., y los individuos y familias, se las denomina sistemas económicos. La teoría económica del costo se plantea como objeto genérico de estudio. La problemática de las relaciones entre los resultados de los procesos de producción, cualquiera sea la naturaleza y los factores considerados necesarios para su obtención. Así, una definición amplia y genérica del concepto de costo podría ser que a partir de este concepto genérico y en orden al problema de la determinación de los costos, una primera conclusión indicaría que los factores son las sustancias de las que están hechas los costos. El concepto de necesariedad de consumo de factores admite dos visiones, la visión cualitativa y la visión cuantitativa. La visión cualitativa está referida a la cualidad exigida al factor para ser considerado de consumo necesario. En cambio, la visión cuantitativa está referida a la cantidad del factor que debe considerarse de empleo necesario. Esta perspectiva está referida tanto al componente físico, es decir, la cuantía del factor considerado de empleo necesario, como al componente de valor monetario, que es la cantidad de unidades de valor consideradas de empleo necesario para disponer de cada unidad de factor. El concepto de coherencia del vínculo está referido al fundamento lógico que da sustento y consistencia a las relaciones. Se reconocen dos tipos de relaciones. Las relaciones del tipo 1, que son relaciones causales, es decir, vínculos objetivos, basados en el principio de causalidad, que es un fenómeno-efecto, que se verifica y siempre necesariamente como consecuencia de la ocurrencia, sea previa o simultánea, de un fenómeno que sería la causa. Y las del tipo 2, que son relaciones funcionales, que son vínculos subjetivos basados en interpretaciones del proceso productivo, que en rigor no responden al principio de causalidad. Un vínculo funcional está siempre condicionado por el objetivo al que sirve su utilización. La teoría general del costo debe ser el marco necesario donde se encuadren los sistemas de información sobre costos que aspiren a ser útiles para diferentes usuarios y para diferentes finalidades. Solo los sistemas de costos que se estructuren sobre la idea de su relatividad podrán cumplimentar la regla de oro permanente de quienes deciden. Hay un costo para cada decisión o para cada objetivo de análisis. Para concluir, podemos decir que la teoría general de costos se basa en la construcción de esquemas de análisis que interpretan y explican la realidad del fenómeno productivo. Vincula los factores con los objetivos mediante la definición de relaciones funcionales entre las distintas acciones que componen el proceso productivo en cuestión y su valorización. Por último, decimos que la teoría general del costo apunta a exponer cómo deberían calcularse idealmente los costos y qué es lo que se está haciendo cuando se determina información de costos en el ámbito de las organizaciones que lo utilizarán.
Es un modelo de observación basado en ciertos postulados que ayudan a entender el conjunto de hechos relacionados con el fenómeno de los costos. Gracias por la participación y los espero en el próximo video.